algún momento ha llegado a su mente la siguiente pregunta: ¿por qué tantos problemas? Yo creo y estoy seguro que sí, en algún momento esa pregunta ha llegado a su mente, porque la realidad es que cuando vemos a nuestro alrededor, vemos cantidad de problemas. El problema económico es un problema, no podemos negarlo. El problema familiar, cómo las familias tienen tantos problemas. Está el problema de la mente. Sufre mucho la gente y la humanidad con este problema. Incluso hoy podemos ver dos situaciones que son muy relevantes. Y entre ellos está la ansiedad y está la depresión. Por lo general, hoy la gente padece mucho de esto. Piensan que esos son los problemas y que por eso es que padecen y que por eso es que sufren. Muchos sufren porque su pareja los dejó, su esposa, su esposo, porque los engañó y se fueron y piensan que ya todo se acabó, que van a morir, que su infelicidad depende de eso. Pero déjeme decirle algo, la verdad es que no se trata de esos problemas. Todo ello es la consecuencia de los verdaderos problemas que tiene la humanidad. 3 problemas tiene la humanidad. Pero antes de hacer referencia y de mencionar esos 3 problemas, yo quiero compartirles por un momento una porción de la Escritura que se encuentra en el Salmo capítulo 38. Desde el versículo 3 en adelante dice así: Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Así está la condición del ser humano. Ahora, ¿cuál es la razón? El salmista lo dice. Primero dice que es a causa de la ira de Dios. Pero también lo segundo que dice es que es a causa de su pecado. Porque, ¿cuál es el motivo de que Dios esté airado? El motivo es uno. El hombre cometió pecado. El pecado. ¿Sí? ¿Cuál es el pecado? El pecado es violar el pacto, violar la palabra de Dios, transgredir la palabra de Dios. Pero quiero decirles, el pecado no se trata solo de lo ético y de lo moral. El pecado se trata de lo espiritual, de violar y no creer a la palabra que Dios nos ha dado. Por esa razón, el hombre se encuentra en esa condición. ¿Por qué? Porque ha pecado contra Dios. Eso lo ha llevado a que el hombre quede separado de Dios, como lo establece la palabra en Génesis, capítulo 3, versículos 23 y 24, nos dice que Dios sacó al hombre del huerto del Edén, lo echó del huerto del Edén. El pecado trajo como consecuencia la separación. Y esa separación trajo como consecuencia que ahora el hombre esté gobernado por Satanás. Son los 3 problemas. Esa es la raíz de todos los problemas de la humanidad. El hombre se encuentra gobernado por Satanás, se encuentra en pecado y está separado de Dios. Allí está todo el problema. El hecho de que el hombre se encuentra vacío, el hecho de que el hombre se encuentra lleno de infelicidad, no tiene otra respuesta. Y lo invito a que no busque otra respuesta. La respuesta es esa. El hombre está separado de Dios, gobernado por Satanás y viviendo una vida de pecado. En otras palabras, incredulidad a la palabra de Dios. Pero Dios nos ha dado una respuesta. Dios desea que el hombre sea feliz. Dios desea que el hombre tenga paz. Pero eso puede suceder si el hombre se reconcilia con Dios. Y lo que Dios desea es eso, que el hombre se reconcilie. Es lo que nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién es el que desea reconciliarse? Dios desea que nosotros nos reconciliemos con Él. Nosotros tenemos la necesidad de reconciliarnos con Dios. Para que el hombre pueda reconciliarse con Dios, necesita
una respuesta divina, una respuesta espiritual, porque no podemos reconciliarnos con Dios con nuestro propio esfuerzo, nuestras estrategias, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. Es imposible. Realmente estamos inhabilitados e incapacitados para eso. Dios lo entendió, Dios lo sabe, Dios lo conoce y por eso Dios nos ha dado una respuesta. Es la respuesta que necesitamos, no hay otra. Y esa respuesta es el Cristo, el Mesías, el ungido, quien es el Hijo de Dios, prometido en todas las santas escrituras, desde Génesis hasta Malaquías. Pero, ¿quién es ese Mesías? Ese Mesías es Jesús. El Mesías venía a cumplir 3 oficios que darían solución al problema espiritual de la raza humana. Vendría el Mesías como verdadero rey. Según Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A eso vino Jesús, como el Cristo, a cumplir con el oficio de Mesías. Él viene ¿a qué? A vencer a Satanás, a destruir a Satanás, porque nadie lo había podido hacer, porque no había forma, no había manera, no había estrategia humana de vencer a Satanás. Jesús vino y cumplió con el oficio de Cristo a través de la cruz y la resurrección y venció a Satanás, quien tenía el imperio de la muerte. Pero también venía a cumplir con el oficio de verdadero sacerdote. Hebreos 9:26 dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Antes el pecado se cubría, antes el pecado era resuelto por la muerte de un animal. Pero en Juan 1:29 también la Escritura dice, hablando Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque necesitábamos eso, que el pecado fuera quitado. Y dice que Jesús el Cristo, como el verdadero sacerdote, quitó de una vez y para siempre el pecado del mundo. Entonces fue resuelto el problema de Satanás, fue resuelto el problema del pecado y vino a cumplir un tercer oficio como profeta. Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Como verdadero profeta, abre el camino para que el hombre pueda ahora encontrarse con Dios. Como dice al inicio del versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo representa la presencia de Dios. A ese lugar no podía entrar todo el mundo, solo el sumo sacerdote. Pero ahora dice que la puerta está abierta, que ahora tenemos libertad para entrar, todos podemos entrar. Entonces, hasta este punto podemos decir lo siguiente: Jesús el Cristo venció a Satanás, Jesús el Cristo quitó el pecado del medio, Jesús el Cristo abrió el camino, terminó con la separación que había entre el hombre y Dios. Debemos hacernos una pregunta: ¿cómo ahora nosotros podemos disfrutar de esta salvación tan grande? ¿Cómo realmente nosotros podemos entrar ante la presencia de Dios? Hay una respuesta y hay un camino. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto es un regalo de Dios o es un don de Dios. Entonces simplemente podemos encontrarnos con Dios y entrar ante la presencia de Dios. ¿A través de qué? A través de la fe. ¿Pero de cuál fe? Porque usted podría decirme: no, pero es que yo tengo fe. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en Cristo, yo creo en Jesucristo, yo creo en el cielo, yo creo en el infierno. Pero no se trata de eso. Se trata de que creamos conforme la Escritura lo dice. ¿Sí? ¿Sabe usted cómo dice la Escritura que debemos de creer? La Escritura dice que debemos creer en el Mesías, debemos creer en el Cristo. Y Juan capítulo 20, versículo 31 nos muestra el camino y la respuesta para que verdaderamente podamos tener vida con Dios. Dice la Escritura en Juan 20, 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vea entonces lo que nos está diciendo. ¿Cómo puedo tener vida yo con Dios? ¿Cómo puedo ser libre de Satanás? ¿Cómo puedo ser libre del pecado?
Solo al creer que Jesús es el Cristo, solo cuando vivo creyendo que Jesús es el Cristo, entonces yo puedo tener vida, porque esta es la buena noticia. Esta es la forma de creer conforme a la Escritura. Cuando creo conforme a la Escritura, ríos de agua viva brotan de mí. Me encuentro con Dios, Dios viene a mi vida a través de su Espíritu Santo. ¿Quiere acabar con toda su infelicidad? ¿Quiere acabar con todo su vacío? Necesita encontrarse con Dios. Y solo hay una respuesta: creer que Jesús es el Cristo.